Hola querido público, bienvenidos a su programa Noti N. Las noticias que van y vienen. Con mi compañero Plácido Flores y mi colega y amiga Priscila Cervantes. Hoy hablaremos de los conceptos básicos de la pedagogía. Como primer punto tenemos la enseñanza, la cual es la actividad que lleva al alumno a aprender. La enseñanza es la actividad que lleva al alumno a aprender. Y también tenemos la pedagogía, que es la ciencia y la técnica de orientación de las personas en la vida. Y en la teoría tenemos que es la hipótesis que se aplica a toda ciencia o parte de ella. Y por último tenemos la teoría pedagógica, que son los principios que permiten explicar y comprender la pedagogía. Seguimos contigo, Plácido. Gracias, Priscila. En otras noticias hablaremos sobre las primeras civilizaciones. Los hebreos, su enseñanza moral era muy eficaz. Su educación se basaba en la enseñanza de la ley de Dios. Los primeros educadores fueron profetas. Sus instituciones eran la familia, la escuela y las sinagogas. Ahora hablaremos de los egipcios. Su educación era práctica y formal. Su método de enseñanza era la memorización y el copiado. Los sacerdotes y escribas se encargaban de impartir la educación. Su aprendizaje comenzaba con escritura y lectura a muy temprana edad. Isaac, bienvenido al estudio. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Claro que sí, Priscila. Esta noche les quiero hablar sobre Séneca, Quintiliano, Sócrates y Platón, que son educadores griegos y romanos. Comencemos con los educadores de la antigua Grecia. Háblanos sobre Sócrates. Claro que sí, Priscila. Sócrates siempre le gustaba estar en las calles platicando sobre la educación. Él siempre estaba platicando con todos sus educandos y utilizaba el método de la mayéutica para poder comunicarse con ellos. Usaba la enseñanza gratuita. Él pensaba que todos teníamos derecho a la educación, además de que siempre utilizó lo que era el principio de la ética, porque pensaba en el yo primero antes del yo universal. Y él siempre fue considerado un guía educativo. Es muy interesante lo que nos comentas. Ahora, háblanos un poco sobre Platón. Claro que sí, Priscila. Debo de confesar que Platón es uno de mis favoritos, sobre todo por una cuestión sobre los juegos. Ahorita te lo comento. Pero por ejemplo, él consideraba que la educación tenía que ser igualitaria entre hombres y mujeres en su época. Pero por ejemplo, también utilizaba lo que eran las fábulas para poder enseñar. También él enseñaba lo que era la educación a través de los juegos. Eso es lo que más me gusta sobre Platón. Y lo mejor de todo es que él pensaba que la educación no tenía que ser obligatoria. Eso significa que a alguna persona que no quisiera aprender, pues lógicamente no le tenemos que enseñar. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas sobre Séneca y Quintiliano, que son unos educadores romanos. ¿Cuál es el concepto de educación que ambos tenían? Séneca enseñaba a aprender a vivir viviendo. Era su método o era su ideología. A diferencia de Quintiliano, él enseñaba con no monotonía. Él gustaba de hacer cosas totalmente diferentes para que los alumnos no se aburrieran mientras él enseñaba. ¿Y cómo consideraban que debía ser la enseñanza y el aprendizaje? Séneca pensaba que la educación tenía que preparar al futuro profesionista y ciudadano. La educación tenía que formar a un ser humano posible para poderse desempeñar en la vida diaria de una sociedad, a diferencia de lo que era Quintiliano. Él lo que pensaba es que debíamos de darle descanso a nuestros educandos y tener sobre todo una moralidad intachable del profesor. ¿Y podrías hablarnos sobre los métodos educativos que utilizaban? Séneca utilizaba lo que era el método práctico, a diferencia de Quintiliano, él utilizaba el método de adaptabilidad. ¿Y utilizaban alguna actividad para su enseñanza? Por ejemplo, Séneca, él siempre pensaba en la individualidad del alumno, siempre pensar como personas diferentes, o sea, cada una persona es un mundo, a diferencia de lo que es Quintiliano, que es mi favorito, porque él utilizaba lo que eran los juegos para llegar a lo que era la educación. Por eso me fascina sobre todo este pensador. Pues muchas gracias por acompañarnos en el estudio, espero tenerte aquí próximamente. En otras noticias tenemos los métodos educativos de la Edad Media. La educación monástica consistía en que la relación entre el alumno y el maestro era fría y sin afecto, y ninguno de los dos podía añadir o quitar algo a la enseñanza. En la educación caballeresca, para poder ser un caballero, se necesitaba cierto estatus social. Se formaban primeramente en armas y después eran pasados a la corte para ser educados según su rango. Pasando a otro tema de vital importancia, hablaremos de dos italianos que fueron importantes para la pedagogía en la Edad Media. El primero de ellos, Santo Tomás, nacido en 1724. Él fue un teólogo y filósofo católico que basó sus ideas educativas en Aristóteles. Su educación se basaba en capacitar al hombre para que llegara a la perfección. Su enseñanza busca exponer los principios del saber. Y ahora hablaremos de Baltasar Castiglione, nacido en 1478 de familia noble. Él utilizaba un método educativo humanista. Trataba temas como el deporte, la música y la nobleza.
Él buscaba que la educación fuera recta y culta. Doy las gracias a mi compañera Priscila por haberme acompañado en el estudio, además de agradecer a Isaac y a Neftalí que nos ayudaron con este noticiero.